El diputado de Comunidad Ciudadana lamenta pues las declaraciones de las autoridades nacionales, del Ejecutivo, y ratifica pues que en Bolivia no hubo golpe de Estado en el 2019, sino hubo un monumental fraude. Hoy los pititas pues no quieren confrontación, y que mencionan que en Bolivia hoy es dependiente de los organismos internacionales. Hoy la verdad que los pititas, yo siempre he dicho, si uno dice algo tiene que sustentarlo. Entonces si ellos hablan que no hubo golpe de Estado, entonces pues ellos dicen que hubo fraude, entonces tienen que demostrarlo. O sea, hasta el día de hoy no han podido demostrar, y cuando se habla de golpe hay pruebas suficientes. Yanine Áñez pues no pudo ser presidenta porque no hubo sucesión constitucional, y si hubo golpe es porque los militares obligaron a renunciar al expresidente Evo Morales. Entonces, ¿dónde está? Ahí está la prueba del golpe. Pues estos pititas, yo no sé, ¿son ciegos o no quieren ver? Pero la verdad, ahí lamentablemente hay mucha gente pues que lo sigue. Lamentablemente hay mucha gente que se presta para el juego. Vamos a escuchar al diputado de Comunidad Ciudadana. La verdad, cada día estos pititas ya no saben qué cosa inventar. Acaba de ganar la alcaldía de La Paz con una contundencia indiscutible, sigue hostigando, sigue confrontando al país, sigue persiguiendo a la gente y nos tiene como país paria. Nos quiere poner en el club que siempre ha sido la intención de Cuba y Venezuela. Ayer, Naciones Unidas, el secretario Guterres, la OEA, organismos internacionales, países, o sea, nos tienen cada vez más aislados con este tema de la violación sistemática que está haciendo este gobierno de derechos humanos. Y es un gobierno débil, pero que ganó la mayoría y la ganó hace 4 meses. Bolivia necesita salud y empleo, sobre todo, ¿no? Sin mencionar otras cosas fundamentales como la educación, cuidar el medio ambiente, pero necesitamos que el gobierno se dedique a la guerra por la salud y por el empleo. Diputado, ¿cómo queda Bolivia después del jalón de orejas que le da el secretario de la ONU al presidente Arce, indicándole que debe haber respeto a los derechos humanos y también un debido proceso para los procesados? Queda irónicamente como si el gobierno de facto del que tanto se llenan la boca fuera el de Luis Arce, un gobierno que sistemáticamente viola desde el Estado, desde el propio gobierno, desde aquí, desde el Palacio Ejecutivo, ¿no? Los derechos humanos. ¿Qué necesidad tiene de hacerlo si no es la acumulación de poder? ¿Y poder para quién? Para Evo Morales, a quien el país repudió, ¿no? De una manera contundente. Entonces, ¿qué está haciendo, señor presidente Arce? Por favor, despierte, gobierne. Los bolivianos lo eligieron para gobernar, para ser presidente de todos los bolivianos, no para confrontarlos y hacer estratagemas para devolverle el poder a Evo Morales. ¿Cuáles serían las consecuencias para Bolivia? ¿Qué afecta este proceso con la comunidad internacional? Mire, Bolivia es un país altamente dependiente de sus relaciones internacionales. Primero, dependemos de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Somos un país que producimos muy poco de lo que consumimos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, estamos en un momento, miren, nuestras reservas internacionales líquidas han caído a $2.000 millones. $2.000 millones es para 3 meses de importaciones. Necesitamos poder relacionarnos bien con los países porque son socios comerciales. Necesitamos poder relacionarnos bien con los organismos multilaterales porque eso es lo que nos permite también financiamiento externo que necesitamos. Uno de los principales planes del gobierno es, digamos, colocar $3.000 millones, esto está en el presupuesto, en bonos internacionales. ¿Usted cree que un país paria, un país aislado de la comunidad internacional va a atraer esos recursos financieros, ya sea de organismos bilaterales o peor de los mercados financieros? No, nos quieren llevar a depender horriblemente, primero en política internacional de lo que mandan en Cuba y Venezuela y básicamente en política global lo que mandan Rusia y China. A eso nos está reduciendo el gobierno de Arce Catacora de una manera que no se puede entender. Diputado, pero no es una llamada de atención de la ONU, ahí va nuestra consulta. ¿Qué efectos tiene que se pronuncie ahora la ONU, se sume un organismo internacional tan importante del mundo? Es justamente lo que acabo de decir, que el país queda mal parado ante la opinión pública y este tipo de problemas repercuten en la economía, repercuten, por ejemplo, en nuestra calificación crediticia.
Ya hemos bajado 2 escalones en el último par de años en nuestra calificación crediticia internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es más difícil conseguir recursos internacionales y si los conseguimos es más cara la tasa de interés. Eso como una respuesta, como se dice, para muestra un botón de lo que ocurre cuando organismos como la ONU o regionales como la OEA se quejan de una política sistemática de Estado de violación a los derechos humanos. En otro tema, diputado, el fiscal general acaba de decir que nunca había dicho que no hubo fraude y hasta a punto de sobreseer el caso fraude, ¿no? No hubo golpe, perdón. Es algo que no logramos entender desde Comunidad Ciudadana. Desde un principio, Carlos Mesa personalmente presentó una demanda penal en contra de Evo Morales y su cúpula, que eran los directos beneficiarios del fraude, como autores intelectuales del fraude que lo operativizaron obviamente las autoridades del órgano electoral. Insistimos durante el gobierno de la señora Áñez, desde Comunidad Ciudadana, en que se impulsara este juicio. Le pedimos al fiscal general y no lo hizo. Y ahora resulta que no pasa nada. Y bien que mencionan eso, a mí siempre me llamó la atención, recordemos ustedes, el mismo día que apareció Evo Morales presentando la renuncia, ese mismo día vimos por la televisión, cubrieron ustedes, las camionetas de la FELC yendo a apresar a los vocales del Tribunal Electoral, ¿no? Siempre la Fiscalía al servicio del poder de turno. Y ahora que cambió, ¿no? Volvió más al poder, resulta que ahora no hubo fraude, que todos esos juicios quedaron en nada, ¿no? Que entonces a las personas que apresaron, que las van ahora, ¿no? A recompensar por haberles hecho un daño indebido. O sea, es ridículo, ¿no? Pensar que la Fiscalía está actuando está actuando como siempre lo ha hecho, ¿no? Por las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo. Y eso sí es un gobierno de facto. Un gobierno, un Estado que no reconoce la separación de poderes, que se atribuye poderes de otro órgano, desde el órgano ejecutivo, que minimiza, ¿no? O persigue a la oposición violando derechos humanos sistemáticamente. Esa es la definición de un gobierno, de un poder fáctico. Estamos mal, estamos muy mal, y exhortamos al presidente Arce Catacora a reflexionar sobre lo que está haciendo y reencauzar el país y comenzar de una vez por todas a gobernar. Ya ha perdido 4